Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación desde cero con Lazarus. Seguimos con nuestra temática de clases y objetos, ya que estos son una parte esencial de los lenguajes de programación modernos. En este vídeo vamos a aprender qué es y qué representa el valor nulo o valor nil. Vas a ver que lo que vamos a explicar es muy sencillo de entender, pero vamos a empezar por el principio para que todo se asimile adecuadamente. El valor nil es un valor especial que se usa en la implementación de clases y objetos, pero también en otras estructuras dinámicas como por ejemplo los punteros. El valor nil quiere decir que una estructura no tiene valor, o lo que es lo mismo, todavía no se ha inicializado. A este valor se le llama valor nulo. Toda estructura que no se haya instanciado o bien que se haya destruido debería tener este valor, pero vamos a comprobar que esto no siempre se cumple. Hemos estudiado que un objeto se crea llamando al constructor. Por lo general, cuando llamamos al constructor de una clase, lo que ocurre es que inicializamos todos sus miembros. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué valor tiene un objeto y sus miembros antes de llamar al constructor? En realidad no lo sabemos exactamente, porque esto a veces incluso depende de cómo esté implementado el compilador. Vamos a ver un ejemplo para poner de manifiesto esta duda que nos acaba de surgir. Pero antes de ver el ejemplo, déjame recordarte que por aquí arriba y en la descripción del vídeo te dejaré toda la información de este curso gratuito de programación desde cero con Lazarus. Bien, vamos a continuar con el código que llevamos construyendo desde los vídeos atrás, desde que hemos empezado con las clases, y seguimos con nuestra clase tBarco. Bien, nosotros tenemos por aquí un formulario, pequeño formulario, donde habíamos asociado un evento al botón que tenemos aquí, al botón clic, donde instanciábamos una variable de la clase barco que se llama barco1. Bien, nosotros instanciábamos aquí esa variable y luego nosotros hacíamos, antes de destruir o de llamar al destructor, hacíamos varias operaciones. Bien, la pregunta que acabo de hacer hace un rato es ¿qué ocurre antes de que el compilador o antes de que la aplicación ejecute esta sentencia? Porque evidentemente cuando ejecuta esta sentencia, para el barco 1 se reserva un espacio de memoria para que albergue todos los miembros de esa clase. Pero ¿qué es lo que ocurre antes de que se ejecute esta sentencia? Lo correcto, lo que debería suceder es que el valor de barco 1 tenga un valor nulo, es decir, todavía no se ha hecho nada con esa variable. Entonces el compilador en realidad lo que debería interpretar una vez que ese elemento sea declarado, antes de llamar al constructor, es que el valor sea nulo. Y lo que vamos a hacer es un pequeño experimento donde vamos a comprobar si barco1 es igual a nil, si barco1 es igual a nil, que este es el valor nulo, o sea, esto significa si barco1, si el objeto barco1 tiene un valor nulo. Entonces, lo que vamos a hacer es que memo1.append vamos a decir el valor de barco1 si es nulo. Y en caso contrario, vamos a decir que no es nulo. Vamos a ver qué es lo que sucede si ejecutamos esto. A ver, este punto y coma. A ver, tengo que borrar esta sentencia porque después de escribir borra todo, así que F9. Bien, si yo pulso el botón, me dice que el valor de barco1 sí es nulo. Es decir, antes de realizar cualquier tipo de operación y antes de asignarle cualquier tipo de valor sobre este objeto, el compilador automáticamente le ha asignado un valor nulo. Pero esto, como digo, depende en muchas ocasiones del tipo de compilador y del lenguaje con el que estemos trabajando. Yo siempre recomiendo, y es altamente recomendable, que controlemos este tipo de situaciones por nosotros mismos. Es decir, no puedes confiar que en un determinado momento un objeto tiene valor nulo si tú no lo has asignado expresamente. Con lo cual, yo lo que recomendaría sería que si un objeto no se va a utilizar inmediatamente después de declararlo, o se va a instanciar en un momento, pues no sé, aleatorio o un momento tardío en la ejecución de la aplicación, lo ideal sería que se inicializase a nulo. Se podría hacer de varias maneras. Barco1, punto igual a nil, y nosotros ya podríamos instanciar nuestra variable, nuestro objeto, en cualquier momento de la ejecución del código, o bien directamente en la misma declaración
lo que podríamos hacer es decir que barco1 es de tipo barco y en el mismo momento en que se declara se le asigna el valor nulo. Bien, lo que no tendría mucho sentido es que estas dos sentencias se escribiesen juntas. No tiene ningún sentido que nosotros hagamos que barco1 sea valor nulo y lo instanciemos justo a continuación. No tiene sentido. Entonces, bueno, esto es simplemente por poner un ejemplo. Lo que es importante es que tenemos que tener en cuenta que en determinados momentos el valor de barco1 puede ser nulo o puede ser indefinido. El valor indefinido es cuando barco1 no tiene un valor nulo, pero tampoco sabemos qué valor puede tener. Bien, pues ya hemos visto qué es lo que sucede si inicializamos un objeto y no lo instanciamos. Vemos los problemas que podemos tener cuando un objeto puede o no puede tener un valor nulo. Bien, pues algo parecido a todo esto que hemos visto ocurre cuando llamamos al destructor. El destructor de una clase lo que hace en realidad es hacer una petición para que el espacio de memoria que ocupa ese objeto se libere. Pero no podemos saber, una vez que llamamos al destructor, qué valor tendrá el objeto. O lo que es lo mismo, qué valor tendrá su apuntador. Tampoco sabemos si podremos acceder a sus miembros. Lo normal es que una vez que llamemos al destructor no tengamos acceso ni a la dirección de memoria implícita, es decir, a su apuntador, y tampoco, por lo tanto, tengamos acceso a sus miembros. Pero esto en muchas ocasiones no se puede garantizar al 100% y estoy hablando en este momento de manera genérica. No solamente estoy hablando de Free Pascal, sino que estoy hablando de prácticamente todos los lenguajes de programación orientados a objetos. Bien, vamos a ver un ejemplo de lo que sucede cuando nosotros llamamos al destructor de una clase. Bien, en este ejemplo tendríamos el código que instancia el objeto, borramos el espacio que tenemos de escritura y a continuación, sin hacer ninguna operación, llamamos al destructor de la clase, es decir, liberamos la memoria asociada a ese objeto. Bien, en este momento podríamos comprobar si barco1 es igual a nil, entonces memo1.append y poner barco1 tiene un valor nulo. Else es decir, después de que llamemos al destructor, lo que vamos a hacer es comprobar si el destructor le ha asociado un valor nulo a nuestro objeto. Si nosotros pulsamos F9, al pulsar el botón, fijaos que esto es muy importante, lo que os llevo diciendo desde el inicio del vídeo. No podemos confiar que la aplicación ni el compilador automáticamente realicen las tareas por nosotros. Las tareas me refiero a la asignación de valores nulos o la inicialización o no inicialización de valores de tipo objeto. En este caso, nosotros cuando hemos pulsado el botón y hemos llegado a este punto de la ejecución, lo que hemos hecho es liberar la memoria de barco1, pero estamos comprobando que cuando llegamos aquí y comprobamos si el valor del objeto es nulo, nos está diciendo la misma aplicación que barco1 no tiene un valor nulo. En realidad nos podemos preguntar en qué situación o en qué estado queda este objeto, puesto que nosotros supuestamente hemos liberado el objeto de la memoria, no podríamos acceder a ninguno de sus miembros, puesto que hemos destruido el objeto, pero sin embargo la aplicación nos está diciendo que después de llamar al constructor automáticamente no se le asigna el valor nulo al objeto. Con lo cual lo correcto sería que nosotros siempre que utilicemos el destructor de una clase para eliminar un objeto es que utilicemos automáticamente una asignación de valor nulo. Esto deberíamos hacerlo nosotros casi que por norma y de manera automática. Por lo tanto, deberíamos hacer que barco1 es igual a nil. De esta manera nosotros nos aseguramos que si en un punto posterior del código de nuestra aplicación queremos acceder a este elemento, podemos comprobar que efectivamente barco1 tiene un valor nulo y podríamos volver a instanciarlo si queremos en su caso. Bien, si nosotros pulsamos F9 al ejecutar, nos va a decir ahora que barco1 tiene un valor nulo. ¿Por qué? Porque nosotros expresamente le hemos indicado a nuestra aplicación que asigne ese valor. Y de esta manera nosotros tendremos
perfectamente controlado en qué estado se encuentra nuestro objeto. Bien, hay una manera de llamar al destructor y asignar el valor nulo a un objeto, en vez de hacerlo en 2 sentencias, hacerlo en una sola sentencia. Y se haría de la siguiente manera. Se llamaría un procedimiento que se llama free and nil y se le pasaría el nombre del objeto como parámetro. Este sería un procedimiento que está en una unidad que se llama sysutil-h, bien, y lo que haría, ya os digo, que sería llamar automáticamente al destructor de este objeto y asignarle automáticamente el valor nil. Si nosotros ejecutamos, vamos a poder comprobar que efectivamente el valor de barco 1 es nulo. Bien, pues haciendo una síntesis de lo que hemos visto, podemos decir que el valor nulo está íntimamente ligado a los objetos, que siempre que declaremos un objeto debemos tener un control del valor que tiene, de si está instanciado o si no está instanciado. Se recomienda encarecidamente que si una variable no se va a instanciar inmediatamente, se le asigne de entrada el valor nulo para que siempre se pueda tener controlado. Y de la misma manera, siempre que llamemos al destructor de una clase para liberar un objeto en memoria, deberíamos automáticamente, en la siguiente sentencia, hacer una asignación de valor nulo a ese objeto. Bien, estos consejos son importantísimos para que siempre tengamos un control total y absoluto del valor de nuestros objetos y evitar que se produzcan errores en nuestras aplicaciones. Los errores en las aplicaciones no solamente son un fastidio, sino que dan una muy mala sensación a la persona que está utilizando las aplicaciones y da la sensación de ser una aplicación mal desarrollada y mal construida. Bien, pues hasta aquí el vídeo en el que hemos tratado los valores nulos. Como esta temática de las clases y los objetos es tan extensa, en el próximo vídeo seguiremos aprendiendo más cosas, por lo que te recomiendo que no te lo pierdas. Un saludo y hasta pronto.